la responsabilidad legal del contador. Por favor, don Luis Fernando. Don Luis Fernando es abogado, es contador privado incorporado y conciliador. Tiene 19 años de experiencia en contabilidad, 2 de experiencia como asesor en derecho y asesor financiero. Trabajó más de 10 años en el Banco Popular y 4 años en el Colegio de Abogados, con cursos de legitimación de capitales, extinción de dominio, administración pública y procesos disciplinarios en el Colegio de Abogados, y actualmente es el fiscal administrativo del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. Con un fuerte aplauso recibimos a don Luis Fernando. El micrófono es suyo. Bueno, buenos días a todos. Agradecer, bueno, primero que nada a Dios que nos da la oportunidad de estar en estas actividades tan importantes para poder enriquecernos nosotros y aportarle al gremio, ¿verdad? También el agradecimiento a los miembros de la Junta Directiva por estas actividades y por tomar en cuenta para que les dé esta charla. Antes de entrar en materia, quería comentarles sobre una de las inquietudes de los grupos de ayer, cuando le hacían una solicitud expresa a la Junta Directiva que no escatimaran recursos para la Fiscalía. Yo tengo el orgullo de poderles contar o poderles compartir que ya la Junta Directiva está trabajando en eso. Ya la Junta Directiva está poniendo todos los recursos, todos los esfuerzos en la Fiscalía para poderles dar a ustedes el apoyo, para poderles dar a ustedes los insumos para que no se vean afectados profesionalmente. De hecho, les voy a comentar así muy brevemente, ya se han hecho varios procesos de fiscalización, se ha ido a varias instituciones públicas y privadas donde a estas alturas de la profesión es increíble ver que hayan instituciones que crean que los contadores privados son solo para sector privado y los contadores públicos solo para sector público. Entonces, todo este tipo de cosas ya se están corrigiendo. No les voy a dar la zona, pero hubo una fiscalización donde se visitaron 18 empresas. En las 18 empresas se logró ubicar 4 personas que estaban ejerciendo ilegalmente, y lo más grave es que esas 4 personas estaban respaldadas por contadores incorporados. Entonces, les hago nada más el comentario, ¿verdad? Ya estamos trabajando en eso para que se sientan apoyados y para que estén claros de que el colegio ya está trabajando en eso. Entrando un poquito en materia, bueno, a mí me mandaron a asustarlos, pero crean que estoy más asustado yo. Entonces, básicamente me toca, como les decía, en el tema de la responsabilidad legal del contador, ¿verdad? Para comenzar con el tema, les comento que en primera instancia, y lo vamos a ver en el transcurso de la charla, la responsabilidad inicial del contador es con el colegio, es con su profesión desde el inicio de que sale y se incorpora. El colegio actualmente cuenta dentro de su cuerpo normativo con 2 leyes, la ley 1269, ahora la vamos a ver de nuevo, y la ley 6614, que es la ley del timbre. Aquí voy a detenerme un momentito. Ayer, cuando uno de los coordinadores de grupo mencionaba de que los estados financieros deberían ir firmados, y lo volvió a mencionar el expositor anterior con el tema de la presentación en los bancos, no es solo deben ir firmados, es una imposición de ley. La ley 6614 exige que los estados financieros emitidos a terceros lleven la firma del contador, la firma del representante, el timbre correspondiente. Lo que no está en la ley 6614 es el sello blanco. Pero les cuento que a pesar de que no está en ley, como acertadamente lo decía el compañero expositor anterior, la Sala Constitucional emitió un voto de que por cuestiones de gremio y de protección de la profesión, la Junta Directiva puede emitir directrices adicionales, y hay una directriz de Junta Directiva que obliga la imposición del sello blanco.
Entonces, comencemos por ahí. Aparte de las dos leyes que el colegio como tal maneja un código, el Código de Ética Moral del Contador Privado Incorporado, y maneja 17 reglamentos y 7 directrices más. Obviamente no todas nos aplican directamente sobre el ejercicio de la profesión, pero sí tenemos un cuerpo normativo pues bastante amplio y bastante grande que nosotros como contadores incorporados con el sentido de pertenencia a un gremio, a un grupo, tenemos que conocer. Pero entrando en materia de la responsabilidad, voy a comenzar inicialmente con el tema del concepto de responsabilidad. El concepto de responsabilidad podríamos verlo desde dos perspectivas. ¿Por qué desde dos perspectivas? Porque no es lo mismo decir responsabilidad por actuar que actuar con responsabilidad. Y ahí es donde les dejo la inquietud para que ustedes como profesionales tomen la decisión de qué lado están, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque nos dice el concepto de responsabilidad en la primera perspectiva, que es hacer o dejar de hacer algo para generar una consecuencia esperada, que por lo general es positivo. Por lo general, cuando actuamos con responsabilidad, buscamos que la consecuencia de esa actuación sea positiva. Pero cuando no cuidamos el concepto de responsabilidad en el momento de la actuación, pasamos a la siguiente perspectiva, que sería el aceptar o en enfrentar las consecuencias de hacer o dejar de hacer algo, sean malas o sean buenas, porque ya el acto está hecho, ya tuvo consecuencias y ahora me toca enfrentar la responsabilidad de enfrentar esas consecuencias. Si nos vamos un poquito más atrás, la responsabilidad está inherente en el ser humano desde lo más profundo de su origen como parte del desarrollo. ¿A qué me refiero con esto? Que en las etapas de vida del ser humano, la responsabilidad viene desde el inicio. Y aquí me voy a poner un poquito sentimental. Les voy a contar que tengo la bendición de estar esperando un hijo. Gracias. Y resulta que me llamó la atención porque preparándoles el material, en este transcurso de tiempo también estoy llevando el curso prenatal y resulta que me llamó la atención algo que es lo que les voy a traer a colación ahorita. Cuando el bebé está en gestación, las que son mamás saben y los que son papás también, cuando el bebé está en gestación y la mamá no se alimenta bien, el bebé deja de moverse. ¿Por qué? Porque el actuar, el moverse, lo hace consumir energía y esa energía la ocupa para desarrollarse. Entonces vean cómo desde la naturaleza, desde que el ser humano no tiene conciencia de sus cosas, la naturaleza ya actúa con responsabilidad. Sabe que el bebé no tiene que moverse para que se desarrolle correctamente. Cuando ya el bebé nace, esa responsabilidad natural se transfiere a los papás, los responsables de todos los actos legales y no legales que hace un hijo antes de que cumpla sus 18 años son del papá. Y después de los 18 años, ya los actos son meramente personales, meramente nuestros. Entonces, cuando todavía adquirimos otros conocimientos y la libertad de hacer otras cosas, esa responsabilidad aún cae más sobre nuestros hombros. Entonces, es aquí donde les voy a leer un extracto que yo saqué del análisis de la Asamblea, del Poder Ejecutivo, cuando se promulgó el Código de Ética y Moral del Colegio de Contadores. Y dice lo siguiente: desde el momento que el ser humano puede decidir libremente su forma de actuar, cuando sobrepasa el instinto o la necesidad, adquiere responsabilidad sobre sus decisiones y las consecuencias que se derivan de ellas. Porque la responsabilidad es la contraparte necesaria de la libertad. No puede existir libertad si no existe responsabilidad. Y esto tenemos que tenerlo muy claro a la hora de que bajemos estos conceptos a nuestra aplicación en la labor diaria, ¿verdad? Ya teniendo claro esto, les puedo comentar que el concepto de responsabilidad es el que genera o enfrenta todas las consecuencias de los hechos o actos realizados o no realizados en el ámbito de su labor especializada, o sea, la profesión,
brindada a un cliente, ya sea una persona física, una empresa, o una persona física, cualquier persona que se dedique a actos comerciales, o una empresa, una persona jurídica, ¿verdad? Esto en los dos ámbitos en los que nosotros como profesionales nos desarrollamos: la parte de la función pública, que está un poquito más regulada esa responsabilidad. Los que son funcionarios públicos saben que en la función pública todo está, desde el manual del puesto hasta todas las leyes que lo cubren, está ya más estructurado, más regularizado. Pero también, como les decía el concepto anterior, ¿verdad? Como es a partir de nuestra libertad que adquirimos responsabilidades, con más razón un profesional liberal, ¿verdad? ¿Qué es la responsabilidad profesional? La responsabilidad profesional es una modalidad de la responsabilidad civil. ¿Por qué es una modalidad de la responsabilidad civil? Porque lo que nosotros hacemos, lo que nosotros tomamos como decisiones y lo que le decimos a nuestros clientes tiene efectos civiles. Puede provocar daños o puede provocar beneficios, ¿verdad? Es ahí donde cuando uno le dice al cliente lo que tiene que hacer o lo que tiene que dejar de hacer, tiene que tener mucho cuidado en esos efectos civiles que puede traerle nuestra recomendación. Ahora, el peso de esa responsabilidad va de la mano con el acto en sí, o el acto que estoy haciendo, o las características que este acto tiene. ¿A qué me refiero con esto? Que el realizar o no realizar un acto puede tener consecuencias o responsabilidades más graves o menos en función a si es un acto ilícito. Si es un acto ilícito, recordemos que el acto ilícito es todo aquello que la norma estipula que no se debe hacer, ¿verdad? Lo que los abogados conocemos como que es un acto típico, antijurídico y culpable. O sea, la ley lo designa, la ley dice que es contra la normativa y la ley dice que alguien lo realizó, ¿verdad? Estos actos, tanto lícitos como ilícitos, pueden ser con dolo. Dolo es que yo estoy haciéndolo adrede, estoy buscando las consecuencias del acto y sabiendo las consecuencias que se tiene, o puede ser por culpa, que por culpa puede ser en los casos en los que yo por negligencia o por impericia cometo un error que me trae consecuencias graves. Esto se utiliza mucho en el tema de tránsito. Cuando nosotros tenemos un accidente, siempre el juzgado de tránsito va a buscar si hubo dolo o hubo culpa, si hubo licor, si hubo una imprudencia o si resulta que la imprudencia fue de la otra contraparte. Pues más o menos para que tengan una idea de qué es lo que les estoy hablando. Si nos traemos el tema de responsabilidad, la responsabilidad profesional a la contabilidad o a la profesión propiamente de nosotros, tenemos que tomar en cuenta, y en eso los felicito a ustedes que están aquí sentados y que tienen 2 días de estar sentados, en que nosotros como contadores tenemos la obligación primordial de estarnos poniendo al tanto de nuestra profesión y de todo lo que académicamente y legalmente la cubre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que el mundo va muy rápido ahora y que en esa velocidad que lleva este mundo, todas las áreas en las que nos desarrollamos van igual. Si nos ponemos a hablar de tecnología, la tecnología va volando. Ya los bebés nacen con una computadora bajo el brazo casi, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, no solo la tecnología va volando, sino que la contabilidad ya no es lo mismo, ya no era la misma contabilidad de nuestros abuelos. Ya la contabilidad registral, la contabilidad de teneduría de libros, es una contabilidad de museo. La contabilidad actual es una contabilidad participativa, es una contabilidad que viene a ser la mano derecha de la administración y es una contabilidad para toma de decisiones. Entonces, en base a eso puedo decirles que el concepto de contabilidad podríamos decir que es la ciencia que tiene por objeto
ordenar, custodiar y registrar la información de relevancia financiera que permita tener conocimiento del pasado, presente y futuro de la realidad económica de un negocio con el fin de facilitar la toma de decisiones administrativas y financieras externas y la planificación y control internos. Como les digo, ya la contabilidad no es la misma como la contabilidad de antes. Entonces ya el ejercicio de nuestra profesión tiene más efectos sobre la economía, tiene más efectos sobre los clientes y tiene más efectos en nuestra vida profesional. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado. Si vamos al reglamento de la ley 1269, el reglamento de la ley 1269 en su artículo 41 nos dice que la contabilidad para efectos del ejercicio profesional se entenderá por contabilidad la condición racional y matemática de las cuentas relativas a los productos y las modificaciones del capital, sea de cuentas de producción, consumo, administración y recaudación de riquezas privada o pública, así como la fiscalización, verificación y examen de dichas cuentas. Pero el artículo hasta ahí llega con el concepto que más o menos, aunque parezca complicado lo que dice, es exactamente lo mismo que les vengo explicando. La contabilidad que nace desde el manejo del catálogo de cuentas y cada una de sus cuentas, su administración, sus auxiliares, su registro y demás. Pero este artículo no solo nos define qué es la contabilidad, también nos está dando la primera de las responsabilidades que tenemos nosotros como profesionales en contabilidad. No lo voy a leer, pero en resumen lo que el resto del artículo recita es que una vez terminados nuestros estudios contables y teniendo los requisitos para ejercer la profesión, tenemos que cumplir con la incorporación. Es el Colegio de Contadores el que establece que es el contador privado incorporado el que tiene la autorización con respaldo de Estado para ejercer la contabilidad. Entonces ese va a ser nuestra primera responsabilidad profesional. ¿Por qué? ¿Por qué lo exige así? Ya lo vamos a ver más adelante. Pero porque la información en función a ese concepto contable y a esa responsabilidad que hay ante toda la sociedad, por eso somos parte del derecho civil, por eso generamos una responsabilidad civil. En esa responsabilidad se nos exige que la información financiera sea objetiva, o sea, que esa información la lea cualquiera y cualquiera la entienda, ¿verdad? Porque si no, sería complicado que solo el contador entienda lo que está poniendo, ¿verdad? Que sea creíble, que nosotros no nos estamos inventando cosas. Hay situaciones como las que decía el expositor anterior. ¿Cómo va a ser posible que en una declaración de impuestos venga una cosa y en los estados financieros venga otra? ¿Cómo va a ser posible casos donde en AD 151 se pone ventas por 10 millones de colones y en la declaración de renta las ventas fueron por 5 millones? Entonces nosotros mismos nos estamos exponiendo a la responsabilidad de esas consecuencias y de esos resultados. Tiene que ser oportuna. Volvemos al tema. El mundo gira y gira muy rápido ahora. Entonces, la contabilidad tiene que ser oportuna. Si un dato que llega a destiempo ya no vale para nada. Por eso inclusive, aunque a nosotros nos duela, en muchos lugares ya la contabilidad por la ley o reglamento de interno de cada empresa, dice tiene que estar en 5 días. Y uno dice, ¿cómo? ¿En 5 días? Pues ni que fuera Mandrake para tener la contabilidad en 5 días. Señores, todo va de la mano. Ya hay sistemas de información que les permiten a ustedes casi cerrar al día. Y hay que tener cuidado en estos aspectos. Tiene que ser clara y asequible. Tiene que ser una contabilidad que la información la información que genera para sus resultados la pueda ser dirigida no solo a peritos, o sea, que no solo personas entendidas de la información financiera puedan leer esa información.
que si se envía a un banco y es un analista que no tiene tal vez maestrías o licenciaturas, puede analizar para que pueda otorgarles un crédito, por ejemplo. Tiene que ser completa. La contabilidad, parece mentira ver contadores que lleven una doble contabilidad o contadores que esconden información porque no conviene que esté en la contabilidad o se prestan para estas cosas. No, la información tiene que ser completa porque es la cara, la imagen de la empresa lo que se está dando en una información financiera. Dame un segundito, pues ya no quiere caminar la presentación. Ok, todo esto recoge un impacto. ¿Cuál va a ser el impacto profesional? El impacto profesional es a toda la sociedad, como ya se los venía diciendo. Es un impacto que en primera instancia nos deja comer. En segundo lugar, nos deja brindarle a las empresas información para que tomen sus mejores decisiones. Y en tercer lugar, la empresa que toma mejores decisiones y hace mejor sus negocios fomenta la economía nacional. Entonces, definitivamente la actividad profesional de nosotros es una actividad de interés público. A todo el mundo le interesa y principalmente al Estado, que sea llevada como tiene que ser llevada. Tiene injerencia sobre la economía. Definitivamente, como les decía, empresas que más bien se superan, que con su información contable toma decisiones para que cada vez estén mejores, son empresas que van a fomentar la competencia, que van a fomentar el crecimiento económico y que van a ayudarle al Estado a cada vez ser mejor. Y definitivamente dentro de esa tónica, la toma de decisiones ya se sale de la toma de decisiones simple que toma el empresario cuando nosotros le damos la información correcta, y ya el conjunto de empresas bien establecidas con su información financiera bien fiable, bien confiable y bien estructurada ayuda en las tomas de decisiones a nivel estatal. Es ahí donde ese interés, a pesar de que, como les decía, hace muchos años la contabilidad no tenía tal vez el impacto que podemos decir que tiene actualmente, se creó aún así la necesidad de hacer un gremio y de crear el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. Se crea con la ley 1269 de 1951, que es una ley de 36 artículos y genera un reglamento de 50 artículos. No los vamos a ver todos porque primero que nada duramos todo el día aquí y segundo los duermo, ¿verdad? Viendo artículo por artículo. Pero vamos a ver someramente por encima cuál es la responsabilidad de nosotros en relación, en primera instancia, a la reglamentación del Colegio de Contadores. Entonces, en esa creación se crea el Colegio de Contadores como un órgano rector de la profesión. Pero no solo es el órgano rector, igual a como ustedes tienen responsabilidad legal en el ejercicio de la profesión, el colegio también tiene su responsabilidad legal. La podemos ver en el artículo número 3 de la finalidad del colegio. ¿Cuál es la finalidad del colegio? Promover el desarrollo de la ciencia contable y proteger su ejercicio profesional, que es lo que estamos haciendo en congresos como este tipo. En este tipo de reuniones se cumple esa finalidad. Defender los derechos de sus integrantes y promover el mejoramiento económico. Ya les dije que la Junta está muy comprometida con la labor de la Fiscalía, y en esa labor de la Fiscalía se cumple esa protección de derechos de los integrantes y su mejoramiento económico, y fomentar el acercamiento social y profesional de sus componentes y ejercer la vigilancia y jurisdicción disciplinaria sobre sus miembros en relación con el ejercicio profesional. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque la labor del colegio primordialmente es apoyarlos. Nosotros en primera instancia queremos estar detrás de ustedes, pero para que ustedes nos sientan como soporte, no que nos sientan como cazador. Nosotros no
queremos andar detrás de los contadores por problemas disciplinarios. Queremos andar detrás de los contadores para ayudarles a no caer en esos procesos disciplinarios. Entonces, el Código de Ética Moral nos dice en el artículo 1 que las normas contenidas en este código son de aplicación obligatoria de todos los contadores. Por eso es importante que todos tengamos claro y analicemos cada una de las normas del Código de Ética Moral para poder cumplir con el requisito que nos, o la obligación, la responsabilidad que nos emite el artículo número 1 del Código. Después, el artículo número 2 dice: los contadores privados incorporados en el ejercicio de la profesión deberán acatar y cumplir la ley constitutiva y los reglamentos del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica y demás leyes de la República en cuanto se relacionen con el desempeño de sus funciones. Y ahí ya el código nos abre el abanico de posibilidades, nos abre el abanico de opciones en donde el contador privado tiene responsabilidad legal, que resulta que ya no solo tenemos que ser vigilantes y partícipes de la normativa institucional, también nos hacen el llamado para que nosotros tengamos cuidado de toda la legislación y toda la ley normativa que está fuera del colegio, pero que tiene injerencia o que tiene relación con el ejercicio de la profesión contable. También nos dice el artículo número 3 que el contador privado incorporado no podrá celebrar convenios, no podrá, me faltó la palabra no, pero no podrá celebrar convenios que pretendan celebrar convenios, disculpen, me parece que está fallando el micrófono. No podrá celebrar convenios que pretendan solapar los alcances de este código ni excusarlo de sus obligaciones y responsabilidades profesionales. Estamos claros que tenemos que ser defensores más bien de la aplicación correcta de la normativa, pero adicionalmente a ser defensores de la aplicación correcta de la normativa, hay el segundo párrafo nos dice algo más interesante aún. Nos dice: la renuncia de los clientes o perjudicados al derecho de exigir el cumplimiento de estas normas no producirá ningún efecto jurídico. ¿Eso qué nos quiere decir? Que definitivamente si nosotros cometemos un error, si nosotros hacemos algo que no está al amparo de la ley, aunque la persona o la empresa directamente perjudicada no quiere denunciar, no quiere establecer su derecho a exigir la responsabilidad del hecho, el Estado o el colegio pueden hacerlo. No los eximen. Ustedes van a ser responsables siempre si el hecho sale a la luz, si el hecho es conocido. Entonces, veamos que tenemos obligaciones directas y claras de acuerdo a nuestra normativa. Primero que nada, ante el colegio. ¿Cuál primero? Mantenerse al día con sus obligaciones con el colegio. Vieron que el expositor anterior decía que el mantenerse al día con el colegio podría traer consecuencias a la hora de la presentación de los estados financieros, porque ellos revisan eso. Pero adicionalmente, no es esa la única consecuencia que hay. Si nosotros como colegiados no nos mantenemos al día con el colegio pierde recursos normales y ordinarios para poder hacer este tipo de actividades, para poder realizar encuentros, charlas, reuniones, para poder fortalecer el gremio. Entonces, a pesar de que la ley también en eso da el derecho al agremiado a que se atrase 6 meses antes de darlo de baja, no quiere decir que el colegiado tenga el derecho a atrasarse 6 meses. No, el derecho que tiene es a estar activo por esos 6 meses que está moroso, pero ya está transgrediendo la ley, está transgrediendo el código de ética del colegio, porque la cuota de colegiatura tiene que estar al día. Tiene que asistir a las asambleas y elecciones y actividades. Actualmente el colegio tiene
aproximadamente 19,000 contadores activos. Y a veces da pena ver cómo en una asamblea la decisión de todo el gremio la deciden 300 o 400. Entonces esa es una responsabilidad que también en la que nosotros tenemos que ser agentes multiplicadores. Tenemos que llevar esa inquietud a cada uno de nuestros compañeros, homólogos de la profesión, para que el rumbo del colegio se fortalezca y se fortalezca con más participación. La otra responsabilidad ante el colegio: proteger la imagen de la profesión y su gremio en su actuar profesional. Y esto se va a ver reflejado en varios otros artículos y en otros ítems que vamos a ver, pero es lo que ustedes mismos hablaban ayer. El contador que cobra 5,000 colones por una contabilidad está transgrediéndonos la ley directamente. El contador que viene y le ofrece, tal vez por no quedarse por debajo del arancel, le dice: yo le llevo la contabilidad en una hora profesional, 19,000 colones, pero resulta que después hace más allá. Y cuando un contador llega a cobrar con conciencia lo que tiene que cobrar, entonces el cliente le dice: era que el contador me estaba cobrando lo que dice la ley y me hacía todo esto, ¿y nosotros qué hacemos ahora? Entonces, en ese sentido también tenemos que ser agentes multiplicadores, porque estoy seguro que ninguno de los que está aquí sentado ha hecho eso, pero tampoco tenemos que permitir, porque la responsabilidad de nosotros no queda ahí. La responsabilidad de nosotros no queda en venir y sentarnos a decir: yo no lo hago, pero hay un montón que lo hacen, pero yo no lo denuncio. Yo me doy cuenta y tampoco le pongo la cara al colegio para decirle: yo sé que fulano de tal, o yo sé que tal empresa o tal persona contrató un contador por tal monto o ofreciéndole tal cosa. Entonces, en función a eso, caemos en las responsabilidades que tenemos nosotros entre contadores. Y entonces venimos y hablamos del respeto mutuo. Es ese respeto, es ese valorar nuestra profesión y ser nosotros brazos y extensiones, ojos de la fiscalía del colegio. Porque la fiscalía del colegio, aunque la junta directiva, que está muy interesada en fortalecerla, contrate un batallón, como decía don Eduardo Torres ayer, nos contrate 100, 200 personas. Si ustedes que están en la calle, si ustedes que están viendo las cosas, si ustedes que son los que ven el día a día, no nos dicen, nosotros no nos damos cuenta. Y después para nosotros es más complicado el asunto, porque entonces resulta que hay ahí un montón de despachos contables, que un contador es el jefe, un contador es el dueño, pero tiene 10 o 20 personas haciendo contabilidad y él nada más firma. Pero nosotros no nos damos cuenta. Entonces es ese respeto, es una responsabilidad reglamentada, no es algo que solo se les exige, que no solo la institución exige, está en un código, está en un cuerpo normativo. No suscribir contratos como contador con un tercero, sino mediar renuncia previa y definitiva del contador anterior. Vieran cómo nos llegan a la fiscalía clientes que ha sido otro contador el que les ha metido carbón, por decirlo de alguna manera. Vieran cómo nos llegan a la fiscalía clientes que llegan a decirnos: es que el contador que tengo ahorita dice que lo que hizo el otro contador está mal. Y entonces cuando nosotros empezamos a investigar, nos damos cuenta que evidentemente lo que el contador quería era el cliente. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ser incisivos y tenemos que ser claros. ¿Y cómo? Defendiendo exactamente eso. Cuando llegamos donde un cliente y le decimos: ok, ¿quiere que le lleve la contabilidad? Con mucho gusto, yo le ofrezco mis servicios profesionales, pero ¿en qué condición quedó con el contador anterior? ¿Cuánto lo preguntamos? Somos pocos los que preguntamos: ¿cómo quedó usted en su condición con el contador anterior? ¿Le pagó todos sus honorarios? ¿Considera usted que el trabajo que él le hizo está correcto? No emitamos nosotros criterios de juicio. Dejemos que sea el cliente el que nos diga y más bien orientémoslo a bien, porque a veces el cliente gasta hasta en abogados para un caso que está perdido desde el inicio.
porque nosotros lo que queríamos era esa contabilidad. Entonces tenemos que tener ese cuidado. No falsear la posición del colega. Lo dice solapadamente en el primer ítem, pero lo asegura y lo reafirma en el segundo. No hablemos mal nunca de un contador, aunque el contador no haya hecho las cosas y uno sea consciente de que no las haya hecho. Desde el momento en el que nosotros adoptamos una contabilidad, la responsabilidad legal de esa contabilidad es del momento en el que contratamos, no para atrás, a menos que el cliente nos diga que necesita que le ayudemos a corregir alguna situación contable para atrás que él cree que está incorrecta. Pero hay muchos de los contadores, y llegan a la fiscalía casos de esos, donde el cliente mismo nos dice que andaba buscando un contador para que le llevara la contabilidad, pero cuando se dio cuenta, cuando se entrevistó con el contador le ofreció llevarle la contabilidad y arreglarle lo de atrás, sin haber visto ni tan siquiera lo que el otro contador había hecho. Entonces no falseemos la posición de nosotros como colegas. No expresarse en forma despectiva del trabajo anterior. Vean cómo lo repite el código. Y si el código lo repite, y un código que no es nuevo, es un código que viene de hace muchos años, es porque esto ha sido un problema de la profesión de muchos años. Yo no les estoy diciendo, y aclaro, que vamos a cubrir los contadores que hacen mal las cosas. No es el espíritu de la ley, no es el espíritu de la normativa. Pero lo que nos dice la normativa es que si ustedes ven que un contador hizo mala praxis contable, la obligación de ustedes no es hablar mal de ese ejercicio. La obligación de ustedes no es llegar y decir el contador hizo mal el trabajo. La obligación de ustedes es venir a la fiscalía y decirnos hay un contador que anda en la calle y que está trabajando mal. Y entonces nosotros nos encargamos del resto. Pero no nos metamos nosotros en responsabilidades que no nos corresponden, porque ese es el problema más grande que hay en este tema. No anunciar sus servicios haciendo ostentación de sus conocimientos. En la Ley de Protección al Consumidor y competencia del Ministerio de Economía se conoce esto como competencia desleal. Cuando un comercio quiere pasarle por encima a otro diciendo que lo que tiene es mejor. Como profesionales tenemos que aprender de que la responsabilidad de nosotros en este sentido es demostrar lo que hacemos y no ostentarlo antes con lo que sabemos. Un día de estos escuchaba a un profesional, no sé en qué rama, decirle muy, ¿cómo lo diríamos para que no suene feo? Muy seguro de sí mismo, digámoslo así, diciéndole a otra persona, a mí me pagan por lo que yo sé, no por lo que hago. Eso es un profesional, dije yo. El profesional cobra por lo que sabe, sí, por lo que estudió, pero reflejado en su trabajo, no porque lo diga nada más. Y siempre, si a usted le pagan por lo que usted sabe, obviamente eso tiene que ir de la mano con lo que usted hace. Porque muy bonito decir, no, es que yo soy experto en A, B y C, pero mi trabajo no demuestra eso. Entonces hay que tener ese cuidado. En caso de conflictos, intentar una conciliación o procurar la mediación del colegio. Esto está muy fuerte ahora hay mucho conflicto con todo. Ahora todo el mundo se pelea por todo. Entonces la ley creó hace un poquito de años la ley de resolución alterna de conflictos. Ahora la ley de resolución alterna de conflictos tiene que ver en todo, pero ya el código de ética de nosotros ya lo tenía contemplado. Tratemos de conversar, tratemos de llegar a un acuerdo. Puede ser que tal vez en algún momento el conflicto no sea por algo que se está haciendo mal, sino por simplemente una diferencia de criterio. Voy a decir algo y no quiero desde ningún punto de vista desmeritar a ninguno de mis homólogos que hayan dado en algún momento otra charla, pero por ahí escuchaba uno, y ustedes me van a decir si es mentira que yo lo he escuchado o no, un homólogo que decía que haga esto que es ilegal, de todos modos no se van a dar cuenta.
Pero en ese sentido hay que tener cuidado, porque yo estoy de acuerdo con él, y no en el hecho ilegal, sino en el hecho de que hay situaciones donde no hay alcance para que se den cuenta y tal vez la norma es irracional. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Pero puede ser que yo con ese colega pueda conversar para unificar el criterio. Entonces busquemos esa conciliación, busquemos conversar y busquemos llegar a un consenso para que los problemas no pasen a más y para que las responsabilidades no sean peores. Vamos entonces ahora con la responsabilidad con el cliente. La responsabilidad con el cliente, secreto profesional. Con el secreto profesional hay que tener mucho cuidado. No es exactamente que no se diga todo, pero tampoco que se diga todo. Hay un tema de secreto profesional a nivel legal que es complicado, que es cuando ese secreto profesional se rompe por evitar la comisión de un delito. Pero hay que tener mucho cuidado. Nos llegó a la fiscalía un caso donde un cliente denunciaba a un contador por faltas del secreto profesional, pero resulta que el contador no había cometido tal falta. El contador había dado información a gente que estaba legitimada para tener esa información, pero a pesar de que él no había cometido la falta del secreto profesional, la información la dio en mal momento. Resulta que esa información salió a luz a la gente que le interesaba después de que habían despedido al contador. Entonces ahí no hay una falta de secreto profesional, hay una falta de diligencia del contador de haber denunciado en su momento con la información que utilizó lo que estaba pasando antes del despido. Pero ya eso es otro tema. Entonces, por eso les digo que hay que tener mucho cuidado con el tema del secreto profesional. Rendir informe de la información financiera. Bueno, ya oyeron al compañero del banco, de la exposición del banco, que decía cada 3 meses. Sí, cada 3 meses es muy poco para un análisis bancario, pero para efectos de la información financiera, por la veracidad la que se necesita y rapidez que se necesita la información financiera debería estar más bien cada mes. La ley nos exige que, por lo menos tributariamente, esté cada 3 meses, y la normativa de nosotros exige que sea mínimo cada 3 meses, si se puede cada mes mejor, o cada vez que el cliente lo pida. Pero nos hemos encontrado en la fiscalía muchos casos donde, por ejemplo, vienen y se acusa un contador que nunca emitió la información financiera en su momento, pero eso no es lo más grave. Terminó la relación profesional con el cliente y tampoco le emitió la información financiera al final, diciéndole: aquí está su contabilidad, aquí está su información financiera, y queda de esta manera. Cuidar celosamente los libros y documentos, no retenerlos entre paréntesis. No me ocupo el paréntesis más grande. Cualquier cantidad de casos nos llegan a la fiscalía donde los contadores son denunciados porque retienen los documentos, y cuando me voy donde el contador a preguntarle por qué está reteniendo documentos, no me han pagado. Alto. La responsabilidad civil, la responsabilidad legal ahí es diferente. La obligación del contador es custodiar la información, pero el tema de los honorarios se resuelve de otra manera. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Y ahora vamos a hablar un poquito del tema de los honorarios, o más o menos los voy a pasar a dar una pincelada de por qué es diferente. Ajustar el cobro a los aranceles estipulados por el colegio. En esto no voy a hablar mucho, ya ustedes mismos lo dijeron ayer. Ese es el primer problema que tenemos actualmente. Los contadores cobran sumas ridículas por lo que hacen. El problema no es solo que se estén llevando los clientes. El problema es que el contador que cobra menos de lo que tiene que cobrar se está solito minando su nivel profesional. ¿Por qué? Porque un contador que cobra poquito es un contador que él en sí no valora su trabajo. ¿Y cómo va a exigir después que le valoren el trabajo si él personalmente no lo valora? El problema es que no se está desvalorando el trabajo a todos los demás.
Entonces ya es hora de que levantemos la voz, de que levantemos la mano y digamos todos que la profesión vale, y como vale hay que protegerla en ese sentido. Pero ya me sacaron tarjetita por allá, voy a avanzar un poquito más rápido. En el ejercicio de la profesión dice cumplir con la obligación de emitir la factura, no prestar su nombre para facilitar el ejercicio de la profesión de quienes no están aprobados, no realizar actos que conduzcan a sentencias judiciales de índole penal o civil realizados con su profesión y no participar en hechos ilícitos tributarios. Bueno, ya eso más o menos lo hemos estado viendo en las charlas anteriores. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque si nosotros no tenemos cuidado de todos los que les mencioné antes, en primera instancia aquí en el colegio tenemos 3 sanciones: por faltas graves, por faltas leves, por faltas graves y por faltas gravísimas. Y podemos estar hasta suspendidos hasta 10 años del ejercicio de la profesión. Pero resulta que les recuerdo que en el artículo de la ley dice que nosotros tenemos la obligación de acatar las leyes externas. Y eso se pega con el artículo 129 de la Constitución Política, que dice: las leyes son obligatorias y surten efecto desde el día que ellas se designen, a falta de este requisito 10 días después de su publicación en el Diario Oficial. Pero aquí lo importante, y que se conoce pero tal vez no exactamente dónde era que estaba: nadie puede alegar ignorancia a la ley. O sea, no es que vamos a saber toda la ley, ni los abogados no sabemos toda la ley, pero esculquemos la ley cuando nosotros ejercemos la profesión y no esperemos ver la ley cuando ya estamos metidos en un problema, que es lo que normalmente pasa. En el marco jurídico tenemos ahorita actualmente 9.462 leyes de 1 a ese último número. Lo que pasa es que no todas están vigentes, no se preocupen, pues la numeración va por ahí, 9.462. A los contadores, ¿en qué nos vemos afectados? En derecho tributario, en derecho comercial, en derecho laboral, normas internacionales de información financiera, las NIF, derecho bancario, bueno, ya tuvimos una charla temprano al respecto, derecho administrativo, ley de contratación pública, ley de legitimación de capitales y un proyecto que ahorita está en discusión y se las trae, que es la ley de extinción de dominio. Rápidamente, en derecho tributario, mínimo tenemos que saber qué es y cómo se constituye un contribuyente. Tenemos que saber qué declaraciones tiene un cliente, tenemos que saber procesos de fiscalización, tenemos que tener claros los procedimientos que hay que hacer ante tributación y que nos corresponden a nosotros si fuera del caso, sanciones a las que nos podemos ver expuestos y la ley contra el fraude fiscal que se acaba de aprobar. Esta en específico trae un regalito para nosotros, y esta ley trae el artículo número 81 bis, donde establece una sanción clara de 1 a 3 salarios bases si nosotros como asesores fallamos con el cliente. Claro, tienen que probarnos que nosotros dimos la asesoría mal, pero ahí está el artículo y nos compete. Después, con el derecho comercial tenemos que saber sociedades, las facturas y requisitos, y aquí me voy a devolver un poquito al tema de los honorarios. Los libros y los documentos no se retienen por honorarios, pero si ustedes hacen sus facturas como profesionales como tiene que ser, con todos sus datos completos como dice el Código de Comercio, y adicionalmente a eso ustedes especifican en la factura qué es lo que están cobrando, ahí ustedes salvan todas las responsabilidades y legalmente después pueden ir a cobrarle al cliente que no les pagó. Pero tienen que hacer eso desde el inicio. Tipos de comerciantes en derecho comercial, derecho laboral, tenemos que saber cálculo de prestaciones, cajas, y todo esto se los traigo porque todo esto está en la ley. Lo que pasa es que vamos a ver hasta dónde podemos ser responsables con esto rápidamente. Salarios, cómo se calculan los salarios, vacaciones y demás. El tema de la póliza de riesgos del trabajo y la reforma procesal laboral, que en la reforma procesal laboral pues también hay que tener mucho cuidado si nosotros somos contratados o si nosotros vamos a contratar para un despacho de nosotros. Entonces también tenemos que saber.
Normas internacionales de contabilidad, pues, los registros, las políticas contables que hay en la empresa, eso hay que tenerlo muy claro, los manejos de los auxiliares y el resultado de la información financiera, que los estados que hay que emitir, cómo tienen que ir confeccionados y sus requisitos mínimos, les hablaba al principio de la ley 6614. Derecho bancario, apertura de cuentas, temas de crédito que ya vimos en la mañana con la charla anterior, tipos de cuentas para los efectos de conciliaciones bancarias y demás, y el tema de fideicomisos, que es una herramienta que se usa mucho en el argot financiero bancario para manejo de fondos y que también hay que tenerle mucho cuidado. Derecho administrativo, muchos de los contadores privados independientes manejan las contabilidades de las juntas de educación, por ejemplo, de cooperativas, de asociaciones de desarrollo. Entonces hay que saber procesos disciplinarios, control interno, instituciones del Estado con las que tenemos que intervenir y la función pública para también no solo nos pueden denunciar, también podemos denunciar a quienes no nos ayudan cuando se trata de trámites con nuestros clientes. Ley de contratación administrativa, procesos de licitación, tipos de garantías, garantías de participación, garantías de cumplimiento, las competencias que hay de las instituciones y de las contrataciones y el tema de presupuesto, que por ley inclusive nos corresponde el tema de presupuesto. Ok, aquí voy a detenerme, no puedo detenerme mucho por cuestión de tiempo, pero aquí sí quiero hacerles una reflexión importante. Ahorita Costa Rica, por su ubicación geográfica y por otras razones más, tiene un serio problema de legitimación de capitales. Ya el gobierno ha tomado sus medidas y medidas que vienen por las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiero Internacional y el GAFILAC, que es el Grupo de Acción Financiero Internacional Latinoamericano al que corresponde Costa Rica. Y ya se emitió una reforma a la ley de estupefacientes y de legitimación de capitales que se hizo ahora en mayo y que todavía está pendiente el reglamento porque tienen 6 meses para sacar el reglamento. Pero en este sentido tenemos que tener mucho cuidado porque la responsabilidad de nosotros como profesionales es conocer el cliente, conocer a quién le estamos llevando la contabilidad, porque puede ser que nosotros no participemos ni en asuntos de comercio de drogas o lavado de plata o demás, pero resulta que le estamos llevando contabilidad a un cliente que sí lo hace. Entonces tenemos que tener cuidado por la responsabilidad que eso nos puede traer a nosotros como profesionales. Aquí tenemos otro regalito, porque en la reforma de la ley, en el artículo 15 bis, dice que las personas jurídicas, las personas físicas y jurídicas, así como los abogados, los notarios y los contadores, que exceptuando los profesionales asalariados, que intervengan en situaciones como esa, la compra de bienes muebles, la administración de dinero, la administración y compra de bienes de personas, hay que tener mucho cuidado porque les dije que la contabilidad ahorita es el brazo derecho de la administración y podemos después estar involucrados en actividades de este tipo que nos exigen afiliarnos a la SUGEF, aunque no seamos intermediarios financieros, y tener que reportar operaciones sospechosas de este tipo. Y si esas operaciones no se reportan, entonces estamos sujetos hasta que nos cobren 10 salarios bases de multa. Eso sí no establecen responsabilidades penales que son de cárcel. Entonces, todo esto porque para ir terminando y decirles, bueno, que estamos en un país donde tenemos muchas leyes, más bien con tantas leyes podríamos decir que hay una gran inseguridad jurídica, que estamos bajo un principio de inocencia, todos somos inocentes hasta que nos demuestren lo contrario, pero hay un principio de acceso a la justicia, a como todos somos inocentes, todos somos somos objeto de que nos puedan denunciar o demandar en cualquier momento. Entonces hay que tener cuidado porque a pesar de que por el acceso a la justicia nos vayan a demandar, por eso es que hay que tener claro todo lo que les decía, lo de las facturas bien confeccionadas, hablar claro con el cliente, defender el gremio, porque todo eso va a dar el insumo para que ustedes salgan bien o mal de un proceso disciplinario. ¿Por qué? Porque hay que llevar un debido proceso.
se recibe la denuncia, se hace un traslado de cargos, se llama a una audiencia oral y privada donde se establecen las pruebas y en base a eso se toma una decisión. Pero el secreto está exactamente en las pruebas. Pero la gente corre a buscar las pruebas cuando ya está con el agua hasta el cuello. Como profesionales tenemos que tener la responsabilidad de ir fabricando las pruebas para demostrar que lo que yo estoy haciendo está bien hecho. No esperemos a que nos denuncien para después buscar a ver cómo demuestro que yo hice las cosas bien. Vamos haciéndolas bien desde el principio y vamos guardando las pruebas de todo lo que estamos haciendo. Entonces, en función a eso, la mejor herramienta que tenemos para protegernos de la responsabilidad legal profesional es un contrato. Hay dos tipos de contratos: el contrato verbal y el contrato escrito. Por ahí uno de los expositores decía, papelitos hablan. Don Herbert decía, papelitos hablan, ya me acordé. Y eso es regla, y debería ser regla del profesional. Contrato escrito, donde esté bien estipulado qué es lo que estamos contratando con nuestros clientes. Porque el contrato, a menos de que expresamente traiga algo que infrinja la ley, el contrato es ley entre las partes. Entonces, como ley entre las partes, eso es lo que se respeta. Usted contrató que le iba a otorgar al cliente asesoría en tributación, que le iba a hacer las declaraciones, que le iba a hacer todo el ciclo contable, que le iba a montar el catálogo de cuentas, y todo está bien estipulado en el contrato. Entonces eso hace una delimitación de las funciones que realmente ustedes están realizando y que legalmente le están cobrando al cliente. Entonces aquí el cliente no puede venir a decirme, que es que el contador dejó de presentarme una declaración, no es que el contador dejó de registrarme tal cosa. No, señor, aquí hay un contrato que el contador tiene que dice que él tenía o no tenía que hacerlo. Entonces, cuidado. Y eso también pues les ayuda con el tema de los tiempos. Cuando recibo yo documentos y cómo los recibo, cuándo tengo que entregar los resultados de esa información, cuándo me tienen que pagar y cómo y dónde me tienen que pagar. Y entonces ya el contador a nivel profesional se cubre la espalda desde ese principio de relación comercial para que no se vea involucrado en una situación que, a pesar de que ustedes hayan hecho las cosas bien y bien claro dicen que el que no la debe no la teme, no deja de ser desgastante y complicado llevar un proceso disciplinario o un proceso legal. Para terminar mi exposición, les voy a regalar una reflexión de Chris Garner, que es un multimillonario estadounidense que se ha dedicado a dar casa a personas de escasos recursos. Y él dice en su reflexión: la libertad de alcanzar nuestros sueños viene junto con la responsabilidad de hacerlo realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, don Luis Fernando. Continuaremos con la sesión de preguntas y respuestas en la misma temática. Tal vez podemos hacer una pregunta, una respuesta, ¿le parece? Y por favor, aquí hay una pregunta, ahí hay otra y ahí hay otra. Muy bien, empezamos, por favor. Liliana Agüero, 10.538. Investigando un día en internet vi que muchos países tienen un solo colegio de contadores. Me llama la atención que en Costa Rica tenemos dos colegios, digamos, para algunas funciones similares. No sé si usted conoce la respuesta. Bueno, no preciso exactamente cuáles países son, pero sí tengo conocimiento de que hay países que manejan un solo gremio. Ahora, la realidad de nosotros, tal vez siendo un poquito, pasándome un poquito de lo que podría contestar, me parece que se da porque realmente, aunque parezca que es similar, son cosas totalmente diferentes. Primero, el Colegio de Contadores Públicos se creó primero, después se creó el Colegio de Contadores Privados, pero la función del contador privado es hacer la contabilidad.
y la función del contador público es verificar de que esa contabilidad está bien hecha y dar fe pública de eso. Pero son dos ramas muy diferentes. El problema es que, y no sé si llamarlo problema, pero a veces también nosotros como profesionales a veces mezclamos un poco las cosas y nosotros mismos no damos claridad en el hecho. Entonces, por ejemplo, hay un montón, como les decía, hay un montón de despachos de contabilidad que son despachos que manejan contadores públicos, que les trabajan contadores privados, y al final la contratación inicial la hace el contador público, después la contabilidad la lleva el contador privado, y a veces hasta se nos dan conflictos de intereses en esa situación, porque el mismo contador público después viene a audita lo que había hecho un contador privado que trabaja para él. Entonces es dividir muy bien las funciones, que aunque parezcan que son similares, no son iguales. Tal vez yo quiero interceder ahí y voy a romper el protocolo, porque don Luis Fernando acaba de ser bastante modesto. Él es el encargado ahora de la Fiscalía Administrativa y hemos compartido en varias reuniones con varios entes, y es de conocimiento general para el gremio. Nos interesa, y me interesa particularmente como director ejecutivo, que conozcan las gestiones que estamos haciendo. En este momento y en casos particulares estamos teniendo diferencias con entes públicos, entiéndase, instituciones públicas que creen que el contador privado solo puede trabajar en el sector privado y para empresas privadas, literalmente, y que los contadores públicos solo trabajan para empresas públicas. Y les tengo que decir, porque esto es público para nosotros, fuimos al Banco Central, donde una colega, compañera de nosotros, contadora privada, había participado en un concurso para ascender de puesto, y así que hizo todos los exámenes y todo lo demás, llegó al nivel donde le dijeron: no puede seguir porque usted no es contadora pública. Para el puesto no se ocupaba ser contador público, se ocupaba estar colegiado como contador. Y cuando revisamos las funciones, son de contador privado. Y esta diferencia llegó hasta al nivel del servicio civil, donde esta semana estuvimos en el servicio civil, y don Luis Fernando, por eso digo que pecó de modesto. Se le ocurrió algo, sacó un as bajo la manga y se quedó el encargado que nos recibió. Mire, nunca nos habían dicho eso, y se lo digo porque yo estaba ahí. Nunca nos habían dicho esto, y usted tiene razón. Nos dieron una cita, nos dijeron que teníamos que... ¿Por qué? Porque el servicio civil considera, y esto es importante para efectos de defensa de nuestro gremio, que administración es la materia básica o principal, y de ahí van, debajo de administración, los economistas, los contadores, los financistas y una serie de profesiones más. Y no, nosotros somos contadores, y como tal deberíamos de tener una categoría de contadores. Y para estar en esa categoría de contadores deberíamos de tener profesionales que estén incorporados al colegio. Entonces nos hemos dado cuenta de que hay pues no hay ejercicio ilegal, pero puede ser que haya gente que está ejerciendo contabilidad y no está incorporada al colegio, por ejemplo, ¿verdad? Pero partiendo de su respuesta, y quise ampliar un poquito más, porque en este momento estamos trabajando en eso, estamos llegando a ese nivel de que, mire, no es que hay diferencia, son dos cosas totalmente aparte. Y como dato curioso, el encargado de recursos humanos del Banco Central nos dijo: es que si están incorporados al Colegio de Ciencias Económicas es suficiente. Y no, artículo 15 de la Ley Orgánica del Colegio de Ciencias Económicas. Lo que es para contador privado se mantiene, lo que es para contador público se mantiene, y lo demás entra en ciencias económicas. Les digo porque estamos trabajando en eso y me siento orgulloso de acompañarlo. Él es el que lleva la batuta en esto, y encantado de poder asistir con él y ver cómo estamos avanzando en eso, porque es una gestión que estamos haciendo desde la Fiscalía Administrativa, valga el comercial, ¿verdad? Ahora sí, disculpen la pregunta que sigue. Muchas gracias, Fernando, muy buena la exposición. Usted sabe que hay, bueno, nosotros sabemos que hay pseudocontadores ahí que están haciendo contabilidades y que son empíricos, ni siquiera están inscritos aquí, y están apadrinados por un colega que sí está inscrito. ¿Usted nos podría contar qué debemos de hacer y qué ha hecho ustedes en la vida práctica con respecto a eso? Bueno, hay cualquier cantidad de casos de esos. De hecho, les comento que estando ustedes aquí reunidos, se cerró el día de ayer una fiscalización en una zona, creo que lo comenté ahora al inicio de la charla, y eso ya nos generó precisamente eso que nos dice don Kevin, una
Se logró determinar contadores que son empíricos, que no están incorporados y que están apadrinados por un colegiado. El asunto es que eso es de proceso disciplinario y de suspenderle el ejercicio de la profesión al contador que lo está haciendo. El problema es que, como les decía, nosotros no tenemos una bolita mágica donde nos damos cuenta quiénes son, y si no son ustedes y todos los contadores que andan en la calle los que nos dicen, porque las puertas de la fiscalía y los teléfonos están abiertos de par en par para que nos vengan, nos denuncien, nos hagan las consultas que tengan que hacernos. Entonces, si ustedes no nos avisan, no nos dicen lo que está pasando, nosotros no podemos llegar, no tenemos el alcance, porque llegar por llegar solo se nos esconden. Entonces tenemos que tener la información por lo menos mínima para poder combatir eso. Por ejemplo, ayer conversando, bueno, ahora comenzaba con Kevin del tema y conversando con otra compañera también que está acá ayer, el asunto es que nosotros a veces creemos que si no tenemos el nombre de la persona que lo está haciendo no la podemos denunciar, y no. Cuando nosotros como contadores nos damos cuenta que alguien está ejerciendo de esa manera, es porque el mismo cliente o la misma empresa nos dice, no, es que fulano de tal me la está llevando, no es que o ya tengo un contador que me cobra menos. Esa información de inicio nos sirve a la fiscalía para poder llegar a quién es el que está haciendo. Pero normalmente nosotros decimos, no, como yo lo que sé es quién es el cliente que está contratando al otro y no sé quién es el que lo está haciendo, no lo denuncio. No, arrímense a la fiscalía y díganos quién es el que lo está haciendo. Más adelante hay un proyecto, bueno, me voy a adelantar porque no se lo he comentado ni a don Olman ni a la Junta, pero el reglamento a la ley 1269 establece una multa para las personas que ponen a trabajar contadores que no están incorporados. Entonces vamos a trabajar en eso, porque ese también sería un mecanismo. Pero si ustedes no nos dicen qué empresas o qué personas los contratan, es muy difícil que nosotros podamos llevarlos. Pero ustedes con esa información nos dan el insumo inicial para poder combatir esas cosas. Buenas, Rolando Fonseca, carnet 19526. Lo que yo quiero exponer, bueno, antes de hacer la consulta, es en el cantón donde yo vivo, en Nicoya, un colega contador lleva casi 200 juntas de educación. Bueno, yo indagué y resulta que, bueno, hay todo un proceso ahí, ¿verdad?, de selección. Al final me remitieron a las juntas de cada escuela. Yo lo que quiero preguntar es, ¿la fiscalía o el colegio tiene algún mecanismo donde se promueva la libre participación para que, bueno, yo estoy poniendo ejemplo el cantón mío, en Nicoya, pero yo me imagino que en otros cantones quizás se dé? No es, digamos, personal contra el colega porque él tiene su tiempo, pero debería haber como una libre participación donde más podamos participar de un gran pastel como lo son las juntas de educación. Entonces la pregunta es, ¿el colegio tiene algún acercamiento, digamos, en este caso específico, con el Ministerio de Educación como para promover una libre participación de más colegas? Ok, qué bueno que me hace esa pregunta. Vieran que dentro del proceso de fiscalización que el colegio, que nosotros estamos ahorita promoviendo, está el tema de que la fiscalización sea dirigida. Entonces, la fiscalización del colegio ahorita va a salir directo a lo que va a buscar, no va a ir a tocar puertas a ver qué encuentra, para maximizar el recurso. Dentro de ese esquema que se está planteando de fiscalización, uno de los sectores o de los nichos de trabajo va a ser las juntas de educación. De hecho, ya se está coordinando con los directores regionales de los centros educativos para que nos emitan una lista de contadores que están a cargo de esas juntas de educación. No solo para ver el tema que dice el compañero, ¿verdad? No solo para ver cuántas juntas llevan, sino porque al final de cuentas dicen que el que mucho abarca poco aprieta, ¿verdad? Entonces una persona que lleva 200 contabilidades, yo dudo que las contabilidades estén muy bien atendidas, a menos que tenga un oficinón con quién sabe cuántas personas trabajando, y quién sabe cuántas de esas personas que estén trabajando para las contabilidades de esa junta no están ni incorporadas.
Entonces, vamos a pedir, ya estamos haciendo las gestiones para que el ministerio nos abra el espacio para hablar con los directores regionales, que son los encargados de llevar el registro de los contadores de las asociaciones, de las juntas de educación, para nosotros hacer ese estudio. Adicionalmente a eso, vuelvo a lo que les decía en la charla, escudriñemos la ley. No nos ofrezcamos como profesionales en leyes, porque para eso son los abogados, pero sí escudriñemos la ley, y cuando ustedes escudrillan la ley se dan cuenta que, por ejemplo, para contratar un contador en una junta administrativa, por lo menos tiene que haber un proceso de contratación directa, y el proceso de contratación directa tienen que haber tres proformas o tres cotizaciones para poder contratarlo. Entonces, nosotros como ciudadanos y como profesionales con interés real en el hecho, en el acto, podemos nosotros mismos ir a la junta y dejar nuestro currículum, dejar nuestros atestados y decirle a los encargados de junta: cuando se abra el proceso, quiero que me tomen en cuenta, porque son procesos públicos. Entonces, esa es una de las maneras en las que podrían participar en ese pastel, como decía el compañero, porque la verdad es que sí es un pastel muy grande, y sí, pero sí está regulado por la ley de contratación administrativa, y el colegio ya está tomando acciones en el tema también. Tal vez yo vuelvo a romper el protocolo, van a disculpar, ¿verdad? En este caso, yo recomiendo, porque he visto casos de este tipo, en donde lo puntual y es muy simple: ir a la junta y pedir el proceso a la junta administrativa de cada escuela, ¿verdad? Mire, por favor, enséñeme su proceso de contratación. Eso es público, como bien apunta don Luis Fernando, y tiene que aparecer quiénes participaron y de qué forma los invitaron. Entonces, ya usted empieza, y después se puede apersonar a la administración regional del que ve esa escuela en particular y pregunta si eso llegó a su conocimiento. Porque cuando un contador es contratado por una junta, todos los atestados del proceso están en la administración regional. ¿Quiénes fueron los otros oferentes? ¿Y cuál es su currículum? Si está al día en las obligaciones, una serie de cosas. Además que todos los contadores que están en esto tienen que presentar una garantía, una póliza con el INS, ¿verdad? Todo ese proceso es público y tiene que estar en la administración regional. Perdón, don Elman, es importante que nosotros, ya es hora, no solo como profesionales, sino como ciudadanos, nos demos a valer y defendamos nuestros derechos. La gente es muy común escucharla: mira tal cosa y mira tal otra, y qué mal está. Señores y señoras, nosotros tenemos toda la potestad legal como ciudadanos y como profesionales de quejarnos ante la instancia correspondiente y de que nos escuchen. Pero hay mucha gente que se queja al aire, se sienta esperando que las cosas se arreglan, pero nunca han hecho nada, ni tan siquiera poner una denuncia para que las cosas se corrijan. ¿Otra pregunta? Era ya. Aquí había una y aquí habíamos asignado una aquí, ¿verdad? ¿Usted la tiene? Por favor. Vamos por esa primero, entonces. Es cambiando un poquito el tema ahí. A la hora de que el cliente termine un contrato de una contabilidad de Estado, ¿qué beneficios tiene el contador? Bueno, esos beneficios, como yo les decía cuando les hablé de derecho contractual, los beneficios van a estar intrínsecos en el contrato. ¿Por qué? Porque, como les decía, el contrato es una ley entre las partes. Entonces, ustedes estipulan en convenio con el cliente cuáles van a ser los alcances de ese contrato. Entonces, ya el primer beneficio que ustedes tienen ahí es que el cliente no les diga que ustedes están haciendo algo que no les correspondía, porque en el contrato está claro. En segundo lugar, el tema de la forma de la terminación del contrato, el tema del arreglo de los honorarios y de cómo se va a pagar, y el tema propiamente de que ese contrato va a ser en su momento ya finiquitado la prueba clara y concisa de cuál fue la relación real que tuvieron ustedes con el cliente y hasta dónde y hasta qué fecha ustedes terminaron esa relación y ya no son más responsables. Gracias. José Antonio Rodríguez, número de carnet 15871. Quizás no es a manera de consulta, sino más bien para
ayudarle al colega, porque yo soy contador de juntas de educación. Al menos los procesos que tienen que cumplir las juntas es precisamente la licitación, sacar el cartel, ¿verdad? Dependiendo, eso va a depender del presupuesto que lleve juntas. O sea, una junta de un colegio puede llevar un presupuesto de 80, 90 millones, 100 millones de pesos, ¿verdad? Entonces, a mí en cuanto a eso, también quería sacarlo a colación porque me preocupa mucho eso. O sea, no solamente el área del colega, sino sí sé que Pérez Celedón está acaparado por 1 o 2 contadores, enhorabuena, pero me preocupa calidad, ¿verdad? Y me preocupan honorarios, que es el tema principal aquí, ¿verdad? Yo sí sé de colegas que se llegan a cobrar 100,000 colones por hacer cheques, planillas, y eso es un trabajo de 40 horas, mínimo. Eso sin contar la responsabilidad que uno tiene por estar administrando fondos públicos. Además de los reportes que hay que hacer mensualmente a las juntas, los reportes a la regional, ¿verdad? Y en eso sí he visto que muchos colegas fallan y los reportes no se presentan a la regional y es un requisito. Entonces, ¿dónde está la calidad del servicio? ¿Verdad? Básicamente, a lo mejor esos colegas están ahí por precio. Pero las juntas tienen que llevar un proceso de licitación, tienen que sacar el cartel anualmente, ¿verdad? Muchas no lo hacen porque firman contratos que son automáticamente renovables. Sin embargo, la ley especifica muy claro que las juntas pueden contratar por un máximo de 4 años, ¿verdad? Después de los 4 años tiene que sacar el cartel, obligatoriamente. Entonces, por ejemplo, si el colega se da cuenta de que una junta no ha hecho eso en 4 años, puede presentar una queja a la regional y a la misma junta, porque están incumpliendo la ley de contratación administrativa, están entrando en un ilícito, ¿verdad? Y eso le puede ayudar. O sea, no es por llegar, por envidia, no, o sea, simplemente es por el derecho a participar, ¿verdad? Y sí me preocupa eso, no sé el colegio, o sea, si sabía de este tema, pero sí, inclusive hay despachos que andan haciendo eso, ¿verdad? Buscando qué junta no ha hecho el proceso para poner la queja y entrar ellos. Pero sí me preocupa eso de calidad. O sea, como dice el señor expositor, 200 clientes a la cantidad de una simple escuela, que puede ser un presupuesto de 40 millones de pesos anualmente, si tiene DANEA, si tiene ley 6746, 7552, si está la ley del tabaco. O sea, estamos hablando de presupuestos de 50 millones. Ejecutar eso, hacer cheques, planilla, es un trabajo enorme, ¿verdad? Que muchas veces uno queda fuera por precio. Entonces... Muy bien, muchas gracias por ese comentario. Tal vez yo quería abonar ahí, don Luis, para ir cerrando. Usted dice algo muy importante, precio. Yo le agrego otra, patas. En las regionales, se lo digo porque yo tengo un proceso, conozco esto, y mi esposa es miembro de una junta. Entonces, en ocasiones, el alcalde manda, el director le dice al alcalde, quiero a fulano y sutano aquí. 1. 2, la regional dice, en ese cantón, este contador. Eso pasa, o sea, yo lo he visto, no me lo contaron, pero es parte de las cosas en las que tenemos que entrar. Precisamente, nada más para reforzar un poquito el tema, efectivamente, cada contratación es por 1 año y puede prorrogarse por 4 nomás. Entonces, en ese sentido, sí hay que tener claro, por eso le decía al colega, vaya, averígüese y tiene toda la potestad. Ahora, nosotros como colegio, bueno, como les decía, si no son ustedes los que nos traen la información, para nosotros es muy complicado, pero el colegio está tratando de hacer con lo que tiene en la mano, de hacer y llegar a esos lugares. De momento ahorita hay un proyecto para contratar, no sabemos cuándo va a salir exactamente, pero para contratar un fiscal de campo en la zona de Guanacaste primordialmente, como plan piloto, un fiscal de campo en la zona que va a apoyar a los consejos regionales y se va a fortalecer la posición del fiscal de cada uno de los consejos regionales para extender un poquito los tentáculos de la fiscalía del colegio. Pero ustedes también son brazos y ojos de esta fiscalía. Bien,
Para terminar, a la persona que nos está consultando vía YouTube, el canal de YouTube, efectivamente uno de los productos que va a generar este congreso es el contrato, ¿verdad? Vamos a trabajar en un contrato que será puesto a disposición de todos los contadores para que cada vez que tengan sus clientes van a tener que firmar el contrato y va a haber todo un procedimiento. Yo quiero solicitarles a ustedes un fuerte aplauso para don Luis Fernando. Déjenme hacer este comentario ya a nivel personal. Como director ejecutivo, yo me siento sumamente confiado de contar con él en la Fiscalía Administrativa. No tienen una idea, yo lo vengo conociendo, no nos conocimos aquí, pero me siento que estoy protegido. Entonces, de verdad, ese es un comentario muy personal. Ahorita le pido por favor a la CPI Katia Morales Mosqueira que nos acompañe para hacer entrega del reconocimiento a don Luis Fernando. Buenos días. En lo personal, es para mí un honor entregarle el reconocimiento a Luis Fernando, nuestro fiscal administrativo. Tengo años de conocerlo, sé la capacidad de profesional que es. Y como dijo don Olman, yo me siento muy halagada de tener un profesional de esta competencia en nuestro colegio y que esté dándose tantos casos y resolviendo situaciones que quizá antes no se daban. Me siento sumamente honrada en entregarte este reconocimiento de parte del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica a Luis Fernando Calderón Madrigal por su valioso aporte académico en el segundo Congreso Nacional de Contadores Privados Independientes 2017. Muchas felicidades y muchas gracias por tan excelente exposición. Bien, muchas gracias.